vamos a hablar en realidad de dos temas con Aldo Abrán, que ya está del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Abrán? Gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. Un gusto estar charlando con ustedes. Lo mismo digo. ¿Es cumplible esto de un déficit del 1,9 y una inflación del 50% para el 2023? No, claramente no vamos a tener esa inflación. Va a ser con mucha suerte, digamos, más o menos la de este año, que ya se proyecta por arriba del 90. El año que viene va a ser un año lamentablemente muy complicado. Lo de conseguir el déficit de 1,9% va a depender mucho de cuáles son las flexibilizaciones que consiga del Fondo Monetario Internacional. La verdad es que yo escuchaba como decía que la primera la pasamos de lástima. En realidad la primera fue la del primer trimestre, y la pasamos porque el acuerdo se cerró el 15 de marzo, más vale que sabían cuáles eran los números al final de marzo, ¿no? Pero la del segundo trimestre hubo que recalcularla, porque una de las cosas que tiene este acuerdo, que no solamente tiene condiciones mínimas realmente, sino que además tiene condiciones flexibles y recalculables, una cosa que no había visto yo en otros acuerdos anteriores de la Argentina. Y de hecho, para poder cumplir las metas del segundo trimestre, fueron recalculadas de tal forma que las mismas se puedan cumplir, y de hecho también fueron recalculadas las del tercer trimestre para que sean más fáciles de cumplir. O sea que por eso es que se cumplieron esas metas. Y en términos del ajuste fiscal, ¿sí?, este año no le pidieron ningún ajuste fiscal al gobierno. De hecho, el mismo Martín Guzmán se la pasó diciendo, y era verdad, que lo que estaba pactado es que ellos iban a subir el gasto público un poquito por arriba de la inflación. Lo que pasa es que en el primer semestre el gasto público creció alrededor de un 11% por arriba de la inflación, con lo cual, o sea, no es un poquito, eso es un montonazo, y por eso es que ahora, si queremos aproximar el bochín a lo que es la cifra de finales de año, hay que hacer todos estos ajustes que, bueno, la mayoría en realidad van a caer sobre el sector privado productivo, sobre la gente, ¿no? Pero va a haber que hacer estos ajustes para que estemos ahí cerca y de última nos acepten como cumplida la meta, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto le va a prometer Massa hoy, es una reunión clave. Pero por otra parte, las autoridades del fondo son, digamos, están adentro del termo. Digo, ¿no saben que esto es incumplible por parte de la Argentina? ¿Cómo entender, no, estas negociaciones? Todo el año pasado yo lo que decía era, va a haber un acuerdo con el fondo, la mayoría de mis colegas decían que no, es más, decía, va a ser con condiciones mínimas. ¿Y por qué? Porque el gobierno sabe que sabía que si no cerraba un acuerdo caía en una crisis que incluso iba a terminar en una crisis institucional si entraba en cesación de pagos con el fondo. Y por el otro lado, el fondo tampoco quería quedar como empujando a la Argentina a una crisis, y por lo tanto por eso se cerró no solamente un acuerdo con condiciones mínimas, que eso quiere decir que no se le iba a pedir reformas estructurales que son necesarias para que la Argentina realmente pueda crecer y aumentar su credibilidad en el tiempo. Esto último es lo más importante, porque ningún país paga su deuda, sino lo que hace es refinanciarla en todo caso, y para eso tenés que tener credibilidad. Eso es lo que necesitamos recuperar en la Argentina. Y bueno, y no solamente, al fin y al cabo, se cerró, como yo decía, con condiciones mínimas, sino con condiciones flexibles, con por ejemplo, una de las cosas que le permiten al gobierno, por ejemplo, las metas de reserva no se están cumpliendo por falta de generosidad del fondo. De hecho, en el acuerdo se piden 5.800 millones de dólares de aumento de las reservas netas, que son del Banco Central, en una palabra, y para cumplirla lo único que tenía que hacer el Banco Central era no perder reservas respecto al finales del año pasado, porque nos dieron los 5.800 millones de dólares. Nos dieron 4.500 millones de dólares del Fondo Monetario, eso fue en cuanto se firmó el acuerdo, antes de finales de marzo, de libre disponibilidad, que podíamos contabilizar como si fueran
de, ¿cómo se llama? Como si fueran justamente reservas propias, y además nos consiguieron de otros organismos internacionales más de 1.300 millones, y sumar los dos son 5.800 millones. Lo que pasa es que el cepo es una máquina de fagocitarse, de destruir reservas, en una palabra, de perder reservas, ¿no? Entonces, eso, la verdad es que el Fondo Monetario Internacional está dispuesto a recalcular todas las metas que sean necesarias, a darnos todos los perdones, waivers que se llaman, que lo llaman ellos, que sean necesarios para que este gobierno, y plata nos está consiguiendo nueva ahora, por ejemplo, ¿no?, de otros organismos internacionales, como para que este gobierno pueda llegar a entregar su mandato. Muy golpeado va a llegar, ya está muy golpeado, así que están apostando a que no va a ganar, obviamente, las próximas elecciones, y renegociar facilidades extendidas con un gobierno que quiera hacer las reformas estructurales y poner a la Argentina en un camino sostenido de crecimiento, ¿no? Por último, fundamentalmente para aquellos que otrora hablaban de una patria en peligro porque íbamos al fondo y hoy, bueno, están en silencio, ¿no? Puntualmente, ¿qué le va a pedir Massa hoy al FMI? Yo creo que le va a pedir que trate de seguirlo ayudando a conseguir divisas de otros organismos internacionales. Incluso hay un fondo que se ha creado con los recursos de aquellos países que, esos DEX que nos dieron el año pasado, que se emitieron una masa de DEX, que a cada país le tocó un porcentaje, que fueron para la Argentina 4.500 millones de dólares más o menos, que era para atender las necesidades de la pandemia, y que nosotros terminamos usando para pagarle el Fondo Monetario Internacional por no negociar antes de las elecciones el nuevo acuerdo. Ahora hay países que esos recursos no los han utilizado porque no los necesitan. Con eso se ha armado un fondo, y no me extrañaría que esté negociando que le desembolsen plata de ese fondo, que sería un préstamo en este caso, no como el del año pasado, le desembolsen plata de este fondo, y para fortalecer nuevamente con eso las reservas. Pero yo creo que lo más importante que de este viaje no es el acuerdo con el fondo ni todas estas negociaciones, porque nos lo van a dar por cumplido en la medida y no nos mandemos grandes macanas, sino el hecho de cuántas reservas cuántas divisas va a conseguir para engrosar las reservas, ¿no? Muy bien, escuchamos al doctor Aldo Abraham. Abraham, que siga usted muy bien, buena semana, que recién comienza. Buena semana para ustedes también, hasta luego.